tenemos con nosotros a Juan Antonio González García, quien es graduado en fisioterapia, trabaja en la unidad del Hospital Universitario de Fuenlabrada, España, y es a su vez también profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos días, Juan Antonio, o en realidad buenas tardes para ti, te escuchamos. Buenas tardes desde aquí, desde España, buenos días allá en Sudamérica. Bien, ante todo, agradecer a la Universidad Privada San Juan Bautista el haber querido contar conmigo. Para mí es un honor, un privilegio y una responsabilidad, la responsabilización de ser representante humildemente de España. Lo hago como fisioterapeuta eminentemente clínico y, se podría decir, en este contexto de pandemia, fisioterapeuta de trinchera. Así que me siento doblemente halagado, pero por otro lado también abrumado. Bueno, todo lo que voy a contar me voy a ceñir a la experiencia vivida propia, lógicamente, y al contexto socio-laboral, socio-sanitario de España, por lo cual, bueno, alguna de las cosas es posible que no coincidan con la percepción que se tiene al otro lado del océano, ¿verdad? Bien, pues comenzamos. Creo que es útil, bueno, contextualizar, como ya se ha dicho, como han hecho mis predecesores, en qué contexto estamos, ¿no? Estamos ante una situación que, bueno, nos hace concebir la Tierra o la población dentro de un contexto muy globalizado, ¿no? Vemos en el mapa simplemente ver los colores que supone la afectación de la pandemia. Vemos que es prácticamente todos los países de la Tierra, ¿no? Vemos que es algo que de alguna manera nos ha unido, nos hace concebirnos como una especie única, ¿no? Me ciño más al contexto de España. Bueno, la situación ahora mismo decae, mejora evidentemente con respecto a la situación que conozco que se está viviendo en Sudamérica o en algunos países de Sudamérica. Ha sido una distribución de la pandemia muy desigual, como se puede ver en este mapa, bueno, por círculos. Bueno, las dimensiones no ha sido ni menos igual en todo el estado. Actualmente una cifra se ha estabilizado, la cifra de fallecidos, estamos en alrededor de los 27.000 fallecidos, aunque evidentemente estos son los finados achacables a una PCR, con una PCR positiva, pero sabemos que las consecuencias directas o indirectas suponen una mucha mayor cantidad de fallecidos. Lo que sí que vemos en la diapositiva también es cómo esta curva, que inicialmente tuvo una pendiente casi exponencial, bueno, pues ya se ha aplanado, y tanto en el número de contagiados como el número de fallecidos. Como digo, una situación supongo que muy diferente a la que he conocido en estos días de países como Perú, ¿no? La pandemia, la situación que vemos ahora es la que refleja esta diapositiva claramente, un ascenso muy abrupto en los primeros meses he perdido la presentación. Perdonad. Ahora, gracias. Tuvimos una época, bueno, dramática, con un aumento muy abrupto de fallecidos y de afectados, lo que llevó al colapso, que es lo que se está viendo en otros sitios ahora mismo, al colapso del sistema sanitario. El pico fue, como se ve en la diapositiva, el 31 de marzo, y vemos como claramente ya un descenso progresivo y lento, tanto, bueno, de todos los parámetros, tanto de fallecidos como de positivos, ¿verdad? Como decía, bueno, España es un país, se puede considerar cuasi federal, ¿no? Con un régimen administrativo como el que llamamos en comunidades autónomas, que sería algo análogo a los departamentos de Perú, y vemos en esta división administrativa cómo no ha afectado a todos los lugares por igual. Vemos que hay una clara polarización, curiosamente en dos regiones, bueno, distantes, Cataluña y particularmente Madrid, que es la zona centro, que alberga la capital del estado,
y, bueno, pues por sus características de mayor tránsito de poblacional y, sobre todo, una densidad muchísimo mayor. Somos en 8.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente 6.600.000 habitantes, pues duramente ha afectado a nuestra comunidad. Esta gráfica de la comunidad autónoma, donde se ve cuál ha sido la evolución de los ingresos, nos da también una imagen de las dimensiones que ha tenido la pandemia. Vemos en azul los ingresos hospitalarios, que en el pico, precisamente, pues allá por finales de marzo, primeros de abril, llega a copar prácticamente todas las camas hospitalarias, ¿no? Tanto las que puede haber incluso de reserva. Y en la línea roja, que vemos en otra escala, la ocupación de las UCI, y es interesante ver cómo llegamos a tener en la Comunidad de Madrid más de 1.400 camas UCI. Bueno, esto en sí mismo no es relevante si tenemos en cuenta que al inicio de la pandemia, los datos que tenemos de 2017 en Madrid, la Comunidad de Madrid, había unas 540 camas UCI, bueno, alrededor de las 500 en todo caso, y el 2 de abril, este es un dato muy objetivo, superamos las 1.500 camas UCI. Evidentemente, esto no eran las ubicaciones habituales de las UCI, sino que hubo que aumentar un 300% en general, ¿no? Es decir, que hubo que buscar otras ubicaciones, quirófanos, hospitales de día, salas de reanimación con respiradores para hacer de sucedáneo de UCI, ¿verdad? Bueno, esta imagen me gusta mucho de Milo Manara porque refleja un poco la evolución del personal sanitario. Y a colación de esto me parece interesante recalcar un dato muy, muy importante, puesto que somos los protagonistas al final, no solo el paciente, sino también el profesional sanitario, la extensión de la epidemia entre la población sanitaria. En el caso de España, datos constatados a día 11 de mayo del mes pasado eran 40.000, pero sabemos que rondamos aproximadamente los 50.000 contagios. En algunos hospitales ha supuesto el 20%, en mi hospital en concreto rondábamos el 10% de contagio. Bien, entrando para contar ya mi experiencia o nuestra experiencia más concretamente, ¿no? La experiencia de vida en mi hospital. Mi hospital es un hospital convencional donde pasan cientos de pacientes a diario para tratamientos ambulatorios de fisioterapia convencional, diferentes patologías, especialidades, neurológico, reumatológico, traumatológico, pacientes de planta. Este podía ser la imagen de la sala de fisioterapia, como en cualquier hospital del entorno español, como digo, con cientos de pacientes diarios. Y esta es cómo quedó nuestra sala la semana del 16 al 20 de marzo, que es la segunda semana, digamos, de crecimiento de la pandemia, ¿no? Nuestra sala, lo primero que hizo los fisioterapeutas fueron ceder su espacio. Cedimos todas las salas habituales de trabajo y se convirtieron en salas de alojamiento de tratamientos en los pacientes que evidentemente no necesitaban UCI. Bueno, vamos a avanzar la presentación, se nos ha ido para atrás. Ves que se ocuparon con camas, en fin, lo que hicimos los fisioterapeutas, en nuestro caso, nuestro jefe, fue ofrecer todo el potencial, en este caso los recursos materiales y los recursos humanos para lo que se necesitara, dado que la asistencia fisioterápica convencional pues no se podía desarrollar en estas circunstancias, ¿no? Bueno, una vez que habíamos cedido nuestro espacio, pues teníamos que plantearnos para qué íbamos a aportar, ¿no? Como fisioterapeutas, más bien como sanitarios, ¿no? Bueno, aquí en esta diapositiva resumo un poco cuál es nuestra aportación. Básicamente, tareas logísticas, tareas de reparto de medicación, tareas de almacén, asistencia telefónica, que esto es un poco lo que me gustaría luego recalcar, tareas de clasificación en urgencias, tareas de videollamada, que en esto colaboraron especialmente las terapeutas ocupacionales. Se dispuso también en la etapa álgida de la crisis
de un hospital, de hoteles sanitarizados, donde también acudió alguna fisioterapeuta, y luego continuamos, eso sí, con el tratamiento de fisioterapia en planta, que era lo que habitualmente hacemos y era lo que podíamos hacer, dado que es la única ubicación física donde podíamos ejercer como tales fisioterapeutas. Sí que me parece, vuelvo a la diapositiva de atrás, importante señalar que en España no es costumbre que los fisioterapeutas, afortunadamente o desgraciadamente, trabajemos fines de semana y festivos. Y durante la crisis esto ha cambiado y hemos trabajado todos los días, ¿verdad? Bien, aparte de todo esto, pues se diseñaron documentación escrita y también se creó una serie de vídeos, es decir, documentos, si lo queremos llamar así, audiovisuales, para intentar aportar consejos a los pacientes durante su hospitalización o al alta. Bien, por aquella época, entonces, lo que nos quedaba saber era qué hacíamos como fisioterapeutas, ¿no? Y surgieron ya por aquel entonces, lo que conoceréis casi todos los profesionales, guías, una publicada después en Journal of Physiotherapy, pero del grupo de Peter Thomas, de origen australiano, pero en realidad internacional, que fue avalada por organismos como la APTA, ¿no? Y traducida en nuestro caso por la Asociación Española de Fisioterapeutas, que nos daban un poco la guía que podíamos hacer como fisioterapeutas. Y también teníamos un documento creado en Italia, donde la pandemia nos llevaba una delantera de unas 2 semanas con respecto a España, y donde la crisis ha sido, o estaba ya en su etapa más álgida, ¿no? Con respecto a España. Bueno, disponíamos de estos 2 documentos y afortunadamente, vuelvo para atrás, porque me parece relevante que la presentación aparece el enlace, un fisioterapeuta y médico, doctor Arroyo Morales, perdón por estas transiciones, nos resumió estos 2 documentos y lo difundió a través de unos vídeos. También disponíamos desde marzo de 2 guías, una elaborada por la SEPAR, que es la Sociedad Española de Cirugía Torácica, hecha por fisioterapeutas, que también nos daba las pautas a seguir. Sobre todo eran recomendaciones en cuanto al actuar o no actuar y a las precauciones que debíamos tener. Y también recalco aquí una guía creada por un grupo de 3 fisioterapeutas de un hospital, también de la zona sur de Madrid, que recogía en general todas las recomendaciones de las guías que acabo de mencionar. Bien, con esta documentación nos planteábamos qué hacíamos como fisioterapeutas. Sabíamos que podíamos ayudar y nuestro jefe tuvo una predisposición a ubicarnos allí donde fuéramos necesarios. Y lo que hicimos fue inicialmente, una tarea voluntaria, acudir a lo que se denomina el posicionamiento en prono, que todos los fisioterapeutas conocerán, que ha sido uno de los abordajes primeros que se hicieron con este tipo de pacientes para mejorar o tratar de revertir la situación de hipoxemia, y esto lo empezamos a hacer ya a mediados de marzo. Estamos en la segunda semana de inicio abrupto de la pandemia en España. Vale. Aquí lo que puedo decir, en esta diapositiva lo resumo con la palabra equipo, es donde experimentamos realmente eso que se estará experimentando posiblemente ahora en otros países, donde la etapa álgida de la pandemia llevó a que se hicieran verdaderos equipos, cada uno aportaba lo que podía, lógicamente cada uno en base a sus conocimientos y habilidades, ¿no? Y el 30 de marzo fue cuando nosotros como fisioterapeutas empezamos a actuar. Ya los intensivistas no solo pedían ayuda, sino que empezaron a pedir fisioterapia, ¿no? Este cartel, me permitís que lo comparta con toda la comunidad internauta, porque lo hizo un compañero auxiliar de enfermería, pero resume o refleja lo que en aquel momento estábamos viviendo, ¿no? Luego veremos otro al final de la presentación. En realidad era una comunión con un único objetivo, que era ayudar a todas esas personas que llegaban en situaciones de riesgo vital. También es importante recalcar que organismos de la fisioterapia española pues empezaron a divulgar lo que se llama webinar o seminarios en línea como este, en el que nos daban también pautas sobre diferentes aspectos de la pandemia por especialistas. Y nosotros también, en este caso, un grupo de compañeros que editamos una revista, y luego también en la revista de nuestros órganos de representación colegial,
pues bueno, aportábamos nuestra opinión, dado que, bueno, estábamos en la vanguardia o digamos, en primera línea, ¿no?, en esta analogía que se ha hecho con la situación bélica. Entonces, cuando ya empezamos a hacer fisioterapia, lo que nos planteábamos era qué hacer, ¿no? Y bueno, en definitiva, lo que siempre se hace. Yo creo que si algo tenemos claro es que realmente la fisioterapia como tal no ha cambiado mucho, sino que lo que ha cambiado es, o lo que ha cambiado en aquel momento era una situación de incertidumbre, de no saber si actuar o no actuar. Bueno, nosotros lo tuvimos claro, que desde el principio había que actuar, lógicamente, con los equipos de protección individual preceptivos. Bueno, por justificar un poco, siempre hay que justificar, hacer alusión a la llamada evidencia, bueno, hay suficiente apoyo en la literatura, yo no me voy a detener en esto, en cuanto a la necesidad o la pertinencia de la fisioterapia en los pacientes de UCI. Lo digo esto porque hay barreras, eso que recoge este artículo, hay barreras múltiples, barreras que podemos calificar del propio paciente, vamos muy rápido con la presentación, del propio paciente y barreras estructurales, pero yo creo que las barreras más importantes son las barreras culturales, que por lo que he visto en este tiempo en redes no es solo algo propio de España, sino las barreras culturales. Es decir, es necesaria una cultura sanitaria, una cultura del propio equipo sanitario de saber si la fisioterapia es necesaria o no, o estar convencido de que la fisioterapia es necesaria o no. Esto, digamos, que es la base fundamental que luego puede procurar una mejora en cuanto a los bienes de recursos humanos y materiales para precisamente propiciar o favorecer la presencia de la fisioterapia. Algo que me parece muy importante recalcar, por lo menos en España, digo en este contexto, es la presencia mediática sin precedentes que ha tenido la fisioterapia. Es decir, la pandemia ha resaltado sin duda la labor de los fisioterapeutas, de tal manera que hemos aparecido en multitud de medios. Agencia EFE, por ejemplo, hacía alusión a los fisioterapeutas argentinos y chilenos. Dado que por lo menos tenemos la idea de que la kinesiología del cono sur, digamos que está, por lo menos en el ámbito respiratorio, mucho más avanzada que la nuestra, ¿no? Miramos con cierta envidia. Pero como digo, hemos aparecido en los medios, en prensa escrita, en prensa digital, en radio, incluso en varias ocasiones, lo que llamamos aquí telediarios, que son los informativos de cadenas nacionales, en varias ocasiones, ¿no? Es decir, ha sido una manera de proyectar nuestro trabajo en algo que realmente es una labor minoritaria dentro del contexto general de la profesión, pero que nos ha dado a conocer de una manera, digamos, masiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde hace ya un mes? Bueno, digamos que la situación se va normalizando, afortunadamente para nosotros, para España, para Europa en general, y ahora en la UCI en concreto lo que estamos haciendo es, básicamente quitarnos ya los EPI, ¿no? Ya estamos en una fase en donde los pacientes que tenemos ya son negativos, pero de lo que se trata es de afrontar todas esas secuelas que muchos de ellos van a tener, y van a tener no solo en la UCI, o están teniendo no solo en la UCI los que quedan, sino en el síndrome post-UCI. Las etapas son las habituales que cualquier fisioterapeuta que trabaje en una unidad hospitalaria, o no solo UCI, puede conocer. Las etapas donde actuamos son la sedación, el despertar y el reacondicionamiento. Claramente ahora estaríamos en la tercera. Lo que sí que hemos sacado con esta pandemia es que hemos estado durante todo el proceso. Yo personalmente pienso que esto, dentro de la desgracia que ha supuesto para los pacientes, ha sido muy enriquecedor porque nos ha permitido estar durante las fases desde que el paciente llegaba, antes de ser intubado, hasta verle ahora en periodo de destete o en periodo de, como digo, de reacondicionamiento, es decir, en las fases ya posteriores incluso de la ventilación mecánica. Los que no éramos expertos, los que no somos expertos en este ámbito, teníamos una guía, trabajamos habitualmente en UCI, pero nunca nos habíamos enfrentado a situaciones tan críticas o por lo menos, como digo, en fases tan iniciales. Y por eso traigo a colación este artículo que nos da pie para hablar de las recomendaciones, digamos, que se hacen a nivel internacional para saber si actuamos o no. Lo primero que debemos saber, creo, es si debemos actuar o no. Defendemos la fisioterapia en UCI, defendemos su necesidad, pero tenemos que tener claro qué hacer y qué no hacer. Entonces, hay una serie de criterios que podemos resumir en estas diapositivas. No me voy a detener mucho en ello, pero están apoyados por la literatura. Entonces, es interesante no solo conocer los parámetros, sino también, y de ahí la necesidad que nosotros defendemos, ¿no? A partir de esta pandemia, de la integración del fisioterapeuta en la UCI, por lo menos de una manera más incisiva que hasta ahora,
el conocimiento, por ejemplo, de la medicación, ¿no? Y cómo esto puede afectar o repercutir en la aplicación de la fisioterapia. Todos estos parámetros que pueden parecer un poco engorrosos para la mayoría de los fisioterapeutas que no trabajan en UCI, bueno, todos al final están en los monitores y si no, a través de las historias clínicas y, como no, a través del contacto directo con los enfermeros, enfermeras y médicos intensivistas. Hay unos criterios que, digamos, son objetivos y otros más lógicos que dependen del estado general del paciente, como por poner algún ejemplo, el nivel de conciencia. Como decía, toda mi exposición ha girado en torno a lo vivido, ¿no? A esta situación que ha ido, afortunadamente ya se está resolviendo, las UCI se están normalizando, pero que ha sido realmente brutal, catastrófica para muchas familias, catastrófica para el sistema sanitario, porque ha supuesto un desmontaje completo del sistema sanitario español y una dedicación casi en exclusiva para atender a los pacientes de la UCI, no en toda la situación, en todo el estado igual, en todo el país, pero, por ejemplo, en las zonas más pobladas como Cataluña y Madrid sí ha sido así. Bueno, la situación de la que partimos, y recojo aquí datos no publicados de Daniel Martí, que está pendiente de publicación, me ha cedido estos datos para que conozcamos la situación de las 250 UCI que hay en España de adultos, ¿no? El 56%, solo el 56% tiene una fisioterapia cotidiana, solo el 22% en fines de semana e incluso solo el 12% actuamos los festivos. Esta es un poco la situación de partida y que esta pandemia nos ha resaltado y que, bueno, quizás debería ser un poco de trampolín o que nos sirviera para espolear a cambios hacia una mayor presencia. En definitiva, yo resumo esto en una sola frase, que es hay que estar, y que un compañero con el que compartí también otra charla, Ricardo Rodríguez, definía, ¿no? El fisioterapeuta no tiene que ir, o tiene que ir, pero básicamente tiene que estar, ¿no? Es decir, la presencia de una manera integrada en las unidades de UCI, si queremos que realmente demostrar o que se vea la eficacia de nuestro trabajo. Bien, esta charla también yo quería recalcar qué es lo que, qué puertas se nos abren a partir de ahora, bajo mi punto de vista, ¿no? Creo que una cosa muy importante que es la telefisioterapia, telemedicina, telefisioterapia, es decir, la atención mediante recursos telemáticos a través de Internet, como pueden ser los dispositivos más caseros, como pueden ser los ordenadores o los dispositivos móviles. Creo que también sería interesante reflexionar sobre la posibilidad de lo que aquí llaman hospital de día, de la asistencia domiciliaria, esto con lógicamente el soporte de lo que aquí llamamos la atención primaria, no sé cómo lo llamáis en Sudamérica. También sería importante otros modos de acción, ¿no? O de llegar a la población, como pueden ser no solo los medios a través de Internet, sino como puede ser una simple folleto, ¿no? que nos sí puede indicar también qué consejos que da el fisioterapeuta. Y dentro de esta aplicación, de las aplicaciones o del uso de los dispositivos móviles, las aplicaciones móviles, como por recalcar algunas, sin ánimo de hacer publicidad, tenemos la Fisiostorácica, que creó su propio espacio para la COVID, ¿no? Que habla de fisioterapia respiratoria, o por ejemplo, la Red Ham, que es una aplicación para terapia de mano, pero en fin, cualquier tipo de aplicación en este entorno. A partir de ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Partíamos de esas salas vacías que os he mostrado hace un momentín. Ahora la situación en la que estamos es que estamos volviendo a nuestros espacios, pero esos espacios diáfanos se han convertido en menos diáfanos, pero ni mucho menos están como estaban. Estamos a medio gas, estamos en un impasse, con distancias, espaciando mucho más pacientes. Ese trasiego de cientos de pacientes ahora mismo es inabordable. Lo que hacemos es tomar las medidas de precaución que se tienen que tomar. Hemos abordado otro tipo de tareas de despacho, digamos, para crear, entre otras cosas, en mi hospital, algo de lo que creo que nos sentimos orgullosos, son un programa específico de ejercicios, que se puede ser a la carta para pacientes, gracias a que dentro de nuestra unidad tenemos un fisioterapeuta que es a la vez informático. Y esto lo que va en la línea es de propiciar el ejercicio activo, propiciar la involucración del propio paciente
que el trabajo activo, el trabajo domiciliario, más allá del siempre trabajo asistencial y que genera, en cierto modo, dependencia del centro, ¿no? Y del fisioterapeuta presencial. Entonces ya estamos ahí y lo que hay que replantearse quizás, por lo menos durante unos meses, son las medidas de acceso, medidas de control, en eso estamos, y la manera en que abordamos la fisioterapia. Tradicionalmente siempre, al menos, por lo menos en España, creo que en todo el mundo se nos reconoce como una profesión del contacto. Bueno, pues ahora quizás ese contacto va a ser menos o tenemos que cambiar nuestras dinámicas de trabajo. Esperemos que en positivo, que sea temporal y, bueno, sacar todo este tipo de ideas como es la telefisioterapia, el ejercicio activo, la involucración, el empoderamiento del paciente. Termino ya, no quiero ser muy pesado, con esta diapositiva también del compañero Víctor Rodríguez que refleja en aquellos momentos duros de la pandemia el empuje de todos y cada uno de los profesionales. Desde luego, si con algo me quedo de toda esta crisis es con esos días de abril en los que todos empujábamos en la misma dirección, todos teníamos claro que la idea era apoyar, estar donde se nos necesitara, todos y cada uno, desde el médico, el enfermero, el auxiliar, el personal de limpieza o el personal de hostelería.